¿cuándo se va a cumplir? Yo todavía no miro mi corona. Yo todavía no miro, pero es una prueba que estoy viviendo aquí por 80, 90, 100 años. Y yo prefiero que sean 90 en lugar de 80. Pero, ¿cuándo viene Jesucristo? Aquí el rey David, el joven, había sido ungido como el rey de Dios. Y se va el profeta Samuel, cumple con la tarea que Dios le había dado de ir a la casa de Isaí, padre de David, y unge a David como el rey del pueblo de toda la nación. Y el profeta cumplió, se va de la casa, y el papá mira a David, su hijo, y le dice, bueno hijo, ya se fue el profeta, vete a cuidar las ovejas. ¡Wow! Que te digan, vete a barrer, vete a lavar los platos, vete a continuar con tu tarea. En la vida tenemos gigantes. Y dentro de la familia hay gigantes. A veces son las personas que más te aman, tus principales gigantes. Aquí en 1 Samuel capítulo 17 dice la palabra de Dios. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl, el que era rey. A la guerra se fueron. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Y qué pasó con David? Está muy joven, es un chamaco tierno, es un inexperto. ¿Cómo lo vamos a mandar a la guerra si nunca ha agarrado una espada? No tiene experiencia. Nomás mira a los filisteos y va a salir corriendo. No sé qué pensarían de David, pero simple y sencillamente pensaban que no podía. Y tal vez tu edad es tu gigante. Tu color, tal vez que eres mujer, tal vez que eres hombre. ¿Cuál es tu gigante? ¿Tu nacionalidad? ¿Eres pobre? ¿Naciste pobre? ¿O eres muy rico? No sé cuál es tu gigante, pero aquí el problema era que David era muy joven. La gente tiene planes para ti. Cuando Dios te ha dado un sueño, tienes que aprender a permanecer en tu sueño. Y el papá de David tenía planes para David y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos si están buenos y toma prenda de ellos. El papá tenía algo que su hijo, para su hijo. Lo quería de mandadero. Quiero que tú vayas y hagas esto y quiero que tú me traigas lo otro. Y generalmente los papás agarramos al hijo más obediente, no siempre es el más chico, pero el más obediente y le dan, tú haces esto y todo. No sé si ustedes han visto a sus hijos cuando vienen caminando y te miran y se van corriendo para el otro lado. Porque, hijo, tráeme agua, hijo, tráeme los zapatos, hijo, tráeme aquello. ¿Por qué? Porque los hijos, qué bárbaro, ya saben, pero son los más obedientes, los más lindos. David es enviado, y cuando es enviado como testigo, va y mira lo que está sucediendo en el campamento. Y cuando ve que el pueblo de Israel está en problemas, mientras él hablaba con ellos, estaba ahí platicando con sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, ¿cuáles eran las cualidades de Goliat? Tenía altura de 6 codos y un palmo. La palabra de Dios dice un paladín, era el mejor guerrero. Se peleaba contra 10 y los 10 morían. No sé cuántos de ustedes han visto a un gigante, pero aquí en la iglesia había un pastor que era el gigante de la iglesia. Medía aproximadamente un poquito, más o menos como 2 metros y 10 centímetros, algo así. Pastor Drew, así. Altote, unos piezotes, no, de mis pies salían como 2 de él. Yo me acuerdo que me decían a mí patón cuando estaba en la escuela, pero él me impresionó, así. Ahora, ¿qué será mirar a un hombre de 3 metros, gruesote, con una espadota, una cabezota, y todo el mundo lo miraba así? Cuando Dios escogió a Saúl como rey, las cualidades del rey de David, de Saúl, es que todos estaban de su estatura para abajo. Cuando Dios escogió a Saúl, él salía por encima de todos. Todos podían ver su cabeza. Pero Saúl ante Goliat tenía que
mirar hacia arriba, un gigante real de 3 metros más o menos. Lo cierto es que este hombre llega y sale y reta al pueblo, y David escucha ese reto. David se da cuenta que el gigante está ofendiendo al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Todo el pueblo se pone a temblar. Todo el pueblo. Ahí viene George Payo, vámonos. Empiezan a decir, no voy al trabajo, no vamos a la escuela, y empieza el desánimo completamente. Pero la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:18 dice, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando Dios dice, anímense unos a otros con estas palabras, cuando hay desánimo, ¿cuáles son las palabras que Dios nos está diciendo? Anímense con estas palabras. ¿Qué es lo que está antes de 1 Tesalonicenses 4:18? Está diciendo que el que está en Cristo no muere. El que está en Cristo va a resucitar. El que está en Cristo, un día Cristo va a venir por su pueblo y vamos a estar siempre con Jesucristo. Y yo no sé si eso te anima. A mí sí, porque Cristo está conmigo en todo tiempo. Jesucristo dijo, ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú estás tratando de seguir a Cristo, de hacer lo que Cristo manda, cuando te subes al carro tienes que saludar a Cristo, porque Él dijo, y yo voy a estar contigo todos los días. Contigo. Y también dice la palabra de Dios, en ti, dentro de ti, en tu corazón, en tu alma. Sigamos leyendo la historia. Isaí manda a David a llevar comida a sus hermanos. Y ahí está llevándole esas comidas a sus hermanos. Pero el caso es que el pueblo se esconde. Y David lo mira. A mí me impresiona cuando David llega al campamento, deja el queso, deja la comida, deja el lonche con el que cuida la comida, con el cocinero, y se va al campamento. No le tiene miedo a la espada, no le tiene miedo a la flecha, no le tiene miedo a la guerra. Es un hombre valiente. Pero cuando hay desánimo, somos cobardes y buscamos que alguien nos guíe. Alguien que también es cobarde. Cuando Moisés subió a la montaña y estuvo allá, era el líder del pueblo y subió a la montaña para estar con Dios 40 días, vea la reacción del pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, a este líder, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y vamos a ir a buscarlo? No, él ya se fue, mejor le seguimos nosotros. Desánimo. Y el desánimo hace que todos den la espalda. ¿Qué sucedió con la promesa de Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer padre de una multitud. Dios le dijo a Sara, tú vas a ser la mamá de una multitud. Y cuando pasan los años, y está ese tiempo como gigante delante de ti, tengo un sueño y no se cumple, tengo un sueño y no se cumple, y ya voy a cumplir 50 años y no se cumple. Y le dice Sara a Abraham, pues acuéstate con la sirvienta y ayudémosle a Dios, porque parece ser que Dios ya no está con nosotros, al parecer Dios ya se ha olvidado de nosotros. Y la verdad es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero todo mundo necesita que una persona crea. Y la pregunta es si tú vas a ser el que va a creer. Cuando todo mundo le dé la espalda a Dios, cuando todo mundo se desanime y no pueda creer, la pregunta es si tú vas a creer y confiar que Dios va a estar ahí para ayudar. Porque yo quiero ser esa persona, el que crea, yo quiero ser el que cree. Porque cuando hay una persona que cree, Dios salva a mucho pueblo.
Dentro de mi familia hay gigantes. Alrededor de mí el segundo gigante es el desánimo. La gente no cree, la gente se quejan unos de otros. Uno de los peores gigantes, el siguiente gigante, se para en mis oídos. Ahí está el peor de todos tus gigantes. ¿Por qué razón en tus oídos? Porque Jesucristo dijo estas palabras a su pueblo: ustedes sois de vuestro padre el diablo. Eso se lo dijo a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y padre de toda mentira. El diablo es el más mentiroso, es el padre de toda la mentira y se para en tus oídos para decirte que tú no puedes. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo aquí en el campo de batalla? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. ¿Y qué les decía? Decía él, y se paró y dio voces a los escuadrones, al pueblo de Israel, diciéndoles: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo. Oiga, escogen a uno y él es como 3. Escojan a uno, encuentren a uno por ahí. Si él puede pelear conmigo y venciere, nosotros vamos a ser siervos. Pero si yo venzo, ustedes nos van a servir. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿Cómo se sienten los jóvenes cuando ahí viene la universidad y no tenemos dinero para pagarlo? Ahí viene la boda y no tenemos dinero para casarnos. Y ahí viene el hijo naciendo y no tenemos dinero para mantenerlo. Y no sé cuántas cosas enfrentamos. El arreglar nuestros documentos, el arreglar, el comprar una casa nueva. ¿Y cuántos gigantes? Ya no nos amamos, ya no sentimos nada, siempre nos estamos peleando. Pero lo cierto es que en todas partes escuchamos cosas negativas. En la escuela, ay, ¿para qué voy a estudiar? No hace falta estudiar. Mira, no, agarras trabajo ahí en la Target y te pagan muy bien, 14 la hora, 12 la hora, no sé. Sabían los jóvenes, a los jóvenes les digo, $20 la hora no les alcanza para mantener los hijos que tengan. Así es que mejor prepárense, estudien, no le fallen a sus padres que anhelan que ustedes estudien. En el trabajo, ay, aquí este manager o este jefe o este trabajo. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía: si tú renuncias, yo también renuncio. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando alguien te dice: si tú renuncias, porque el patrón te grita, porque el patrón no nos aumenta, que nos dio una cora? Si tú renuncias, cuando se llegó el día en que yo tenía que renunciar porque ya me iba de misionero, probé a este chaval. Y le digo: ¿sabes qué? Vamos a renunciar, pues. De veras, me dice. Y abre los ojotes. 10 años después pasé a visitar el trabajo y ahí estaba él, estaba en mi lugar. Estaba en mi lugar. ¿Por qué? Así cuando te digan, joven, no, es que esa muchacha está loca. Y fíjate quién te lo dice, ¿eh? Porque a lo mejor te lo quieren quitar. Pero el desánimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa, y la repito porque lo he dicho muchas veces: gente negativa, gente de desánimo, gente con falta de fe, gente que escucha y no hace cambios, solamente un amigo de esos, uno, con eso es suficiente. Si tú tienes 2 o 3 amigos negativos, tú vas a ser igual o peor que ellos.